Design Thinking. Hoy vamos a hablar de lo que es el Design Thinking y bueno, pues aquí están representadas las 6 etapas por las que, bueno, a mí esta representación es la que más me gusta. Es la que tiene el Hasso-Plattner Institute de Potsdam, al lado de Berlín, pero eso importa bien poco. En realidad, el Design Thinking es un marco de trabajo, un framework, en donde solucionamos problemas complejos en base a aplicar pues, esta metodología. Aquí está representado en forma lineal, pero luego ya os enseñaré en otra diapositiva que no es lineal, es cíclico o iterativo. Y esto está representado con estos lazos de diferentes colores que hay aquí. Vale. Tenemos dos espacios de trabajo. En estas 3 primeras fases, la de entender, observar y conseguir un punto de vista o sintetizar un punto de vista, es lo que se llama el espacio del problema. ¿Vale? Aquí hay muchas discusiones, unos dicen, no, primero entender y luego observar. A mí me gusta esta secuencia. ¿Por qué? Porque primero tengo que entender cuál es la situación a la que me enfrento, cuál es el problema que quiero solucionar. ¿Vale? Y a partir de ahí voy a poder observar mejor. Pero hay gente que dice, no, primero observa y luego entiende. Pues oye, a ver, la historia es que el objetivo final de estas 2 fases es tener un entendimiento, saber qué es lo que quiero observar para al final conseguir esa síntesis, ese punto de vista, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos ya el punto de partida donde empezamos a idear, empezamos con el proceso o el espacio de solución. Ideamos, generamos un montón de ideas, construimos algún prototipo y lo validamos, hacemos el test, ¿vale? Como he explicado antes, si en el test, pues, oye, sale un feedback que no es del todo, pues volvemos a hacer otro prototipo. O incluso tenemos que volver a la etapa del punto de vista y en el punto de vista nos damos cuenta, pues igual no lo hemos hecho también, volvemos otra vez a entender, ¿vale? Este framework de 6 etapas es el que a mí más me gusta. Pero hay otros autores, como por ejemplo en IDEO, pues que ellos reducen a 2 fases, que es examinar, entender lo que es el contexto, entender todos los, digamos, factores clave de esa situación para entender el problema, y luego pasan a idear, experimentar, que es lo que hemos comentado antes de generar prototipos, y pues el distill, pues que sería pues ver la solución y presentar la solución a los clientes, ¿vale? Bien, volviendo a esta configuración de 6 fases, esta es una configuración que utilizo yo en lo que son los hackathons o digamos los maratones para startups, para encontrar una solución, o incluso dentro de empresas, ¿no? Dentro de una propia empresa, donde se establece cuál es el challenge, el reto que queremos hacer, entendemos el problema y definimos ese problema. Esto sería el equivalente a la síntesis y al punto de vista, ¿vale? ¿Veis aquí? Aparecen ya lo que son los diamantes de la innovación. El primer diamante, que es el espacio del problema, en donde exploramos el problema y nos abrimos con pensamiento lateral, vamos sintetizando y focalizando, convergiendo para sintetizar y validar que realmente hemos entendido bien el problema y tenemos definido el problema real. Y a partir de ahí pasamos al diamante de la solución, en donde exploramos distintas soluciones generando un montón de ideas. Aquí lo que interesa es la cantidad más que la calidad, porque luego aquí empezaremos a seleccionar cuáles de esas ideas podemos hacer algún prototipo para validarlo e ir convergiendo, ¿vale? Y lo validamos con un test con el cliente. Bien, como he comentado antes, el tema del design thinking no es que sea lineal, es cíclico, es circular, es iterativo, es pues
recurrente, ¿no? Y yo aquí, de este círculo que es el externo, ¿no? Que veis aquí que tiene las partes más diferenciadas de entender, de explorar y de materializar, pues yo he añadido que en el foco de todo tiene que estar lo que para mí es la innovación. Y la innovación no solo tiene que ver con tecnología y con ciencia, sino tiene que ver con solucionar necesidades reales que tenga la sociedad o que tengan los usuarios, los clientes, pero además económicamente viable, que sea viable, ¿vale? Este sería un ejemplo de innovación, que es la paella, con unos ingredientes relativamente muy asequibles y fáciles, asequibles si estás en Valencia, evidentemente, y bueno, pues esta transparencia sirve para hacer un poco de publicidad de mi tierra, de Valencia. Pero aquí lo interesante es hablar de estos dos diamantes, los dos espacios, ¿vale? El espacio del problema, en donde realmente con estas tres lentes de la tecnología, de la viabilidad económica y de las necesidades que tienen los usuarios, entendemos realmente el problema, tenemos una visión o un punto de vista sintetizado de que es un problema real y vamos al espacio de solución en donde generamos muchas ideas, construimos prototipos y testeamos y validamos hasta que el cliente está satisfecho, ¿vale? Es decir, una de las cosas más importantes para mí es entender realmente el problema y que el problema sea un problema real. Y aquí me voy a parar en esta fase del diamante del problema o del espacio del problema, porque un error muy común en los equipos de innovación o en los emprendedores es que se centran directamente en su idea y con su idea pretenden resolver el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces el espacio del problema, como vemos aquí, es muy reducido, ¿vale? Porque proyectamos nuestra idea hacia el problema. Yo, sin embargo, siempre digo, comienza con el problema y no con la solución. Primero céntrate en el problema, porque si te centras en el problema, estás abriendo el espacio mucho, mucho más y vas a poder considerar incluso una mejor idea que la que a lo mejor preconcebidamente tenías tú. Por lo tanto, es importantísimo focalizarse en el problema y no tanto en la solución. A mí la palabra problema me encanta porque yo siempre he visto que la palabra problema tiene una connotación muy positiva, porque cuando hay un problema hay una oportunidad de generar una solución y si hay una oportunidad de generar una solución hay una oportunidad de negocio. Bien, voy a contaros ahora una anécdota o un insight de la Segunda Guerra Mundial, y es que estos son los aviones de combate de la Royal Air Force cuando llegaban a Inglaterra, pues estos son los que aterrizaban, ¿no? Y entonces todos estos puntos rojos son los impactos que traían cuando regresaban del combate. Uno puede pensar, hombre, pues si aquí lo que vamos a hacer es reforzar estas zonas para que ya no tengan esos impactos. Pues nada más lejos de la solución, porque si entendemos bien el problema, decimos, ostras, estos impactos no fueron lo suficientemente graves como para derribar el avión. Por lo tanto, ahí no hay que reforzar nada porque la estructura del avión soporta esos impactos. Donde no hay impactos es porque esos aviones no han conseguido llegar. Por lo tanto, tenemos que reforzar en los motores, en la cabina, en este punto de unión del fuselaje con la cola y en esta parte de las alas. Si aquí ha habido impactos, no han podido regresar los aviones. Por lo tanto, el problema es reforzar en estas zonas. Con esta diapositiva quiero pues recalcar la importancia de entender bien dónde está el problema, ¿vale?
Bien, volvemos rápidamente a esta diapositiva que es la base de mi tesis doctoral y de mis investigaciones en innovación, en donde pues postulo que la innovación no solo proviene de la tecnología, sino también de la viabilidad económica y de cubrir unas necesidades, satisfacer unas necesidades que tiene la sociedad o que tienen los usuarios. Y en esa intersección de esas tres lentes de mirar el entorno, pues está este puzzle que tiene 4 piezas que son los actores, las necesidades y una solución, pero concreta en un contexto de uso. ¿Vale? Tenemos que investigar siempre en ese espacio del problema, cuáles son los actores, qué necesidades tienen. Por actores, quiero detenerme aquí, no solo son los clientes actuales, sino pueden ser clientes nuevos o que incluso no pensemos que puedan ser clientes nuestros, pero que en ese contexto de uso pues tienen un problema y quizá nosotros podríamos proponerles una solución. ¿Vale? En términos de design thinking, la innovación estaría en la intersección de lo que es deseable para los usuarios, lo que es posible con la tecnología y lo que es viable económicamente. Porque al final un proyecto tiene que ser sostenible en el tiempo, y cuando digo sostenible no solo me refiero a medio ambiente, sino me refiero a sostenible económicamente. ¿Vale? Bien, en base a esto, y como yo siempre conecto todo lo que hago con la innovación y con el mundo del emprendimiento y las startups, aquí vemos estas tres esferas, estos tres enfoques, que ya los hemos visto antes, y podríamos pensar que bueno, pues lo que sea viable puede ser el rol del business developer, ¿no? En una startup, ¿no? Pues, que siempre tiene que haber un rol que tenga la capacidad de generar un buen plan de negocio y gestionar el proyecto. El deseable, pues en toda startup tiene que haber algún especialista en temas de marketing, en temas de mercado, en temas de conocer las necesidades del cliente, que empatice con el cliente y que sea factible técnicamente, pues bueno, también y ahora más que nunca se necesitan esas habilidades tecnológicas, ya sea de programación o sea de construcción de planos o tecnológicas, vamos, un ingeniero, ¿no? Que tiene que haber en toda startup. En los últimos años me he dado cuenta que las startups, y hay mucha literatura, dicen, bueno, se necesitan estos 3 roles, ¿vale? El business developer, el de marketing y el ingeniero, el de tecnología. Yo digo, no, se necesitan además de esas 3, la cuarta, que es la creatividad o la innovación, ¿vale? Entonces, estos 4 roles son los roles imprescindibles en toda empresa, ¿vale? Ahora os voy a presentar una serie de herramientas o de templates que nos pueden ayudar en este proceso del design thinking, porque hemos dicho que empezamos con el espacio del problema y el espacio de la solución, y en el problema pues entendemos qué es lo que es, observamos y establecemos un punto de vista. Esta plantilla que os presento ahora aquí, pues nos puede ayudar a ganar un mejor conocimiento y entendimiento de qué es lo que está pasando, ¿vale? Como esto es un vídeo, lo podéis parar con el stop y leerlo con más detenimiento. Pero básicamente esto estaría relacionado con ese contexto de uso que os he dicho y cuáles son los usuarios, los actores que hay, cuáles son las tareas que tienen que hacer, cuáles son las interacciones que tienen con distintos, o con otros actores, ¿vale? Y entendemos y así ganamos entendimiento.
ese entendimiento, ese conocimiento de la situación, del problema, lo necesitamos para preparar la entrevista. Y para preparar la entrevista, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es cuál es el foco de mi entrevista. Los que me conocéis sabéis que siempre trabajo con un foco muy claro, ¿vale? Porque hay que conseguir un resultado muy claro, muy definido y muy concreto. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber en esta entrevista? ¿Vale? Y aquí pues tengo algunas preguntas generales que son convenientes de formular al principio para que haya, digamos, pues esa buena atmósfera, ese feeling. Luego podemos preguntar también sobre experiencias anteriores, que esto pues nos ayuda también mucho a que el entrevistado pues pueda contestar fácilmente. No vamos a hacerle preguntas difíciles, ¿no? Vamos a ponérselo fácil para que nos dé la información que necesitamos. Y luego ya pasamos a ver cuáles son los deseos que podría tener el usuario o nuestro público objetivo, nuestro target. Y seguimos insistiendo en pues, conocer más detalles, ¿vale? Como hemos visto antes, el proceso de Design Thinking es un proceso iterativo y una vez hemos hecho las entrevistas, pues, o para prepararnos las entrevistas también podríamos utilizar esta plantilla que alguno de vosotros dirá, ostras, esto me recuerda muchísimo al Empathy Map. Pues sí, es un mapa de empatía, pero hecho de una forma así con bloques y no tan visual con la cara esa del mapa de empatía, ¿no? Pero esto nos puede ayudar a que nosotros pues visualicemos qué es lo que está viendo, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está oyendo, qué es lo que está haciendo y qué es lo que está sintiendo. Y esto nos ayuda a prepararnos la entrevista, o cuando ya hemos hecho una entrevista hemos ganado también conocimientos de todas estas áreas y lo completamos y a lo mejor volvemos a hacer una segunda tanda de entrevistas. Cuando ya tenemos todas las entrevistas hechas, entonces empezamos a plantearnos esta pregunta. How might we? ¿Cómo podríamos hacer pues que la experiencia del cliente fuera mejor? ¿Cómo podríamos hacer pues que tuvieran un aprendizaje mejor? Aquí os voy y hacemos varias iteraciones, ¿vale? O sea, escribimos aquí una primera versión, ¿cómo podríamos hacer tal, tal, tal? ¿Cómo podríamos tal, tal, tal? Y hacemos 6 versiones, ¿vale? Para ir puliéndolas, para ir puliendo esa versión. Un ejemplo, por ejemplo, es queremos ayudarle a reducir el tiempo de aprendizaje de los alumnos de economía en la Universidad Europea de Valencia, por ejemplo. Esto, no quiero hacer ninguna publicidad a ninguna universidad, pero sí, la estoy haciendo un poco. Entonces, bueno, pues aquí es decir, ¿qué valor queremos aportar? Reducir el tiempo de aprendizaje. Reducir el tiempo de aprendizaje es el valor. Y la medición es que lo vamos a decir incluso cuánto lo vamos a reducir. ¿En qué contexto? Pues en los estudios de economía de la Universidad, en este caso Europea de Valencia. Asunto en cuestión, pues ¿cuál es el asunto en cuestión? Es aprendizaje de economía, ¿vale? Así que con estos insights, pues ya puedes formular tu how might we, cómo podría yo, cómo podríamos nosotros, pues ayudar a aportar valor a tus clientes, ¿vale? Así que escríbete en un papelito cómo lo harías. Y una vez lo hayas hecho, pues entonces entramos ya en todo el proceso de generar ideas y en ese diamante, segundo diamante, que es el espacio de la solución. Y aquí generamos muchas ideas y cada idea pues vamos a darnos la oportunidad de darle un nombre, de escribirla con 2 o 3 frases, pero sobre todo focalizándonos en el beneficio que produce al usuario final y luego pues incluso haciendo como un sketch, una breve representación gráfica, visual de los puntos esenciales de esa idea. Como digo, podéis parar el vídeo con una pausa y tomaros las notas que consideréis oportunas
o incluso hacer una captura de pantalla. Y bien, una vez tenemos ya la idea o varias ideas, pues vamos a ver cómo podría funcionar una idea en un determinado contexto de ayuda o de solucionar un problema a un cliente. ¿Para qué? Para prepararnos, ya no solo se trata de construir el prototipo, sino se trata de ver cómo vamos a validar el prototipo o cómo está interactuando el usuario con ese prototipo. Y por aquí nos podemos elaborar pues, varias escenas, ¿no? Yo propongo 6 escenas en donde pues describimos quién es el usuario, qué es lo que está haciendo, cuál es el problema que al que se está enfrentando, cómo conoce el usuario de nuestra solución, qué pasa cuando el usuario empieza a utilizar nuestra solución, qué pasa al final y cuál es el outcome, cuál es el resultado clave que tiene nuestro cliente. Entonces, todo esto lo visualizamos porque además así es un proceso también de creación, porque se nos producen seguramente inspiraciones nuevas. Bien, pasamos a esta herramienta en donde lo que vamos a ver es, si os acordáis de esas 3 esferas, de lo que es deseable, de lo que es viable económicamente y factible tecnológicamente, pues vamos a ver cuáles son nuestras hipótesis en cada una de estas 3 áreas, ¿vale? Y aquí vamos a ver cuál es la hipótesis más crítica, más importante y cómo podemos hacer un test con lo que podría ser un minimum viable product, el producto mínimo viable, y crearlo para ir a ese test, ¿vale? Bien, esto como digo, podéis hacer pausa e incluso hacer un screenshot. Bueno, pues vamos a ver luego, cuando vamos a hablar con los clientes a hacer el test, recordamos que estamos en el segundo diamante, en el espacio de la solución, pues podría ser interesante tener en mente esta plantilla, ¿no? ¿Hemos hablado con un usuario o con un cliente? Ya sabéis la diferencia, lo he explicado en vídeos anteriores, no es lo mismo un usuario que un cliente. A veces coinciden, a veces no. ¿Es una organización o es un stakeholder? ¿Estamos hablando con un experto en digamos, factibilidad técnica, económica o es otro? ¿Vale? Vamos a poner nuestras notas y cuáles son los aprendizajes más importantes que hemos hecho, ¿vale? Incluso qué nuevas ideas hemos sacado. Este es un protocolo muy interesante cuando hacemos digamos, pues reuniones con clientes para saber validar el prototipo. Bien, y al final, pues nos hacemos una especie de story en donde pues todos los insights y aprendizajes que hemos aprendido, pues los vamos poniendo los recursos que vamos a necesitar, pero sobre todo los siguientes pasos, ¿no? Y esto también sirve lo he explicado desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Pero esto sirve también para hacer lo que se llama el pitch, ¿no? El discurso para conseguir o bien que el cliente nos compre o que los inversores pues inviertan en nuestra empresa. Entonces, yo siempre digo que empezamos con la necesidad que hay, con un problema real. A partir de ahí decimos que observándolo vimos que podría haber esta idea como solución. Para que esa solución tenga éxito necesita los siguientes recursos y se necesita hacer esto. El siguiente paso que voy a hacer o que va a hacer mi startup será el siguiente y le hacemos una call to action para bien solicitarle que participe en nuestra empresa, que nos proporcione una letter of intent o que si es un cliente final pues que nos compre. En definitiva, esto sería lo que cierra ya todo el framework este del Design Thinking. Y bien, ahora cualquier pregunta
debajo del vídeo. Estaré encantado de contestarla en los comentarios. Venga, muchas gracias.